Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Hola, amigos, escuchen atentamente esta historia, porque es de esas que te hacen reflexionar sobre toda tu vida. Soy Carlos, un tipo normal, trabajando duro en el mundo empresarial, de esos que lo han visto todo en esta jungla corporativa. He visto a un tipo corpulento llorar como un niño durante una presentación de diapositivas. Sí, lágrimas de verdad por un gráfico fallido. He estado en reuniones con altos mandos donde se pelearon durante 20 minutos solo para decidir la fuente, como si fuera el fin del mundo, como la crisis de los misiles de Cuba. Y miren, una vez vi al director financiero atacando una ensalada con las manos desnudas, demasiado estresado para coger un tenedor. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el día en que mi esposa, Ana, entró por la puerta un martes por la noche, tarareando como si le hubiera tocado la lotería, con esa bata de seda tan cara que le regalé para nuestro aniversario. Esa bata, según ella, era demasiado elegante para usarla en casa, ¿saben? Y en su mano, mi botella de Cabernet Sauvignon 2015, el especial Sauvignon, como si fuera un premio robado a otra persona. Déjame que te lo explique, hermano. Este no era un vino cualquiera. Era el vino. Lo había guardado en la bodega durante 3 meses, en el ángulo perfecto, con la temperatura controlada, como un pollito recién nacido en una incubadora. Esperaba el gran día, el de cerrar el trato con Meridian, un contrato millonario que haría que mi jefe me tratara como a un rey. Miraba esa botella todos los días, imaginando el momento, abrirla, servirme una copa entera, brindar por mi victoria, mientras Ana fingía entender esas aburridas cláusulas del contrato. Para mí, esa botella era el símbolo del éxito, del sueño que perseguimos en esta dura vida. Uvas fermentadas que valen su peso en oro. Y allí estaba, mi esposa desde hacía 6 años, bebiendo como si fuera vino barato de gasolinera. Sus labios estaban teñidos de un burdeos oscuro, sus ojos brillaban con algo que, desde luego, no era amor por mí. Tenía ese brillo, esa luz que todo hombre casado conoce y teme. ¿Sabes a qué me refiero? Es la misma mirada que se te pone cuando publicas una selfie después de entrenar, sudada y cansada, pero orgullosa. Solo que no había ido al gimnasio. Ni leggings, ni zapatillas, ni zumo verde, solo la bata, el vino y una sonrisa que gritaba problemas. Se deslizó hasta la sala, donde yo estaba sentado, con el portátil en el regazo, fingiendo estar concentrado en una hoja de cálculo que parecía escrita en griego antiguo. Podía oler su perfume, el buen y caro perfume francés que solo usaba en noches especiales. Al parecer, ese sí que había sido especial. Se dejó caer en el sofá a mi lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su piel, y dio otro largo sorbo a mi Cabernet. Apreté la mandíbula con rabia, como si pudiera morder hierro. Entonces se inclinó hacia mí, con el aliento oliendo a vino robado y cosas peores, y me dedicó una sonrisita traviesa que cualquier sinvergüenza envidiaría. Susurró: «No te pongas dramático, Carlos. Es solo una noche con mi jefe, el hombre con el que he soñado desde nuestra boda». Hola, amigos, continuando con esta historia que todavía me da mariposas en el estómago al recordarla. Ana lo dijo como si fuera algo banal, solo una noche. Como si se hubiera quedado hasta tarde en el trabajo terminando un informe aburrido o hubiera salido a tomar una cerveza con una amiga de la universidad. Cualquier cosa menos lo que esas palabras significaban realmente. Y ese detalle al final, el hombre con el que he soñado desde nuestra boda, fue como una bofetada. Vaya, su audacia era casi admirable. La mayoría de la gente al menos inventa una mentira, ¿no? Dicen que se quedaron atascados en el tráfico, que trabajaron hasta tarde o alguna otra tontería para no confesarlo todo de golpe, con la cara seria de quien sabe que se saldrá con la suya. Déjenme contarles algo sobre mí, hermanos. Nunca he sido de esos celosos locos. No reviso su teléfono, no le pido contraseñas, ni interrogo a todos los compañeros como un niño inseguro. Siempre pensé que los adultos se comportan como adultos, que la confianza es la base de todo. Qué ingenuo fui. Pero incluso yo tengo mis límites. Hay una línea que, una vez cruzada, es el final de la línea. Y Ana no solo cruzó esa línea, la saltó con todas sus fuerzas, bailó al otro lado e incluso volvió a casa presumiendo, bebiendo mi vino especial como si nada hubiera pasado. La reacción normal sería explotar, ¿no? Gritar, tirar cosas por toda la casa, exigir detalles que solo empeoran todo. Quizás golpear una pared y arrepentirme al instante, porque reparar paredes es caro y me duelen muchísimo los dedos. O salir corriendo, subirme al coche y acabar en un bar cualquiera,
contándole mi desgracia al camarero que ha oído 1000 historias parecidas y solo quiere una propina decente para despedirme. Pero mira, hay una cosa que Ana olvidó en estos 6 años de matrimonio. Entre dar el sí, quiero en el altar y darle el sí, quiero a su jefe. No armo un escándalo. No exploto emocionalmente. No hago nada impulsivo ni reactivo, como haría la mayoría de la gente. No, cuando la vida me da un puñetazo, no respondo de inmediato. Observo, planifico. Sonrío por fuera y diseñé una estrategia por dentro, tan precisa que impresionaría a un maestro de ajedrez. Así que, cuando terminó de confesarse, sentada allí bebiendo mi Cabernet con esa sonrisita molesta en los labios, esperando a que me pusiera como un cohete, la miré de verdad. Observé ese rostro que había visto a mi lado cada mañana durante 6 años, el rostro que había jurado amar y proteger, pero que, al parecer, tenía una cláusula oculta, hasta que llegue alguien mejor, que debía haber pasado por alto en la ceremonia. Y entonces dije solo una palabra, la que sabía que se le quedaría grabada en la mente más que cualquier discusión. Vale. Tranquila como un lago en calma, neutral como si no importara. No levanté la voz ni hice una mueca. Solo asentí lentamente. Cerré el portátil con un suave clic que resonó en la habitación ahora abarrotada y lo dejé a un lado, como si hubiera dicho que había comprado pan en la panadería, no que me había engañado con la mayor naturalidad del mundo. La confusión en su rostro apareció al instante, y confieso que fue satisfactoria. Esperaba un espectáculo de fuegos artificiales, y le di una cerilla apagada. Su sonrisa tembló, el vaso se detuvo a medio camino de sus labios. Pude ver cómo giraba su mente, intentando comprender una reacción que no seguía el guión que había imaginado. Quería drama porque la convertiría en una víctima de alguna manera. Le daría un argumento para decir que yo era inestable o controlador, o lo que fuera que su terapeuta inventara para justificar la traición. Pero calma, aceptación, compromiso, eso no estaba en el manual. ¿De acuerdo?, repitió, con la voz perdiendo toda la seguridad. ¿Eso es todo lo que vas a decir?, preguntó, con la voz un poco temblorosa. Me levanté despacio, me estiré como si acabara de ver un partido de fútbol aburrido en la tele, y le sonreí. No una de esas sonrisas cálidas y cariñosas, ni dolidas, solo una sonrisa vacía que lo decía todo sin decir nada. Sí, vale, haz lo que quieras, querida. Me voy a la cama. Tengo una reunión mañana temprano. Y salí, dejándola en el sofá con mi vino y esa mirada de quien no entiende nada. Probablemente se preguntaba si la había oído mal, si estaba en shock, o si tal vez se había casado con un tipo más peligroso de lo que imaginaba. Porque mira, lo que Ana no sabía, incluso después de 6 años viviendo conmigo, es que mi vale no era rendición. No era aprobación. No era que yo me alejara y me hiciera el muerto mientras ella pisoteaba nuestros votos. Mi vale fue la señal de guerra. Fue el pitido inicial. Fue que yo decidía que si quería jugar con fuego, le iba a enseñar cómo lo hace un hombre de verdad. Y sinceramente, hermanos, esa calma mía, esa fría tranquilidad, daba más miedo que cualquier grito de telenovela mexicana. Porque la ira pasa rápido, lo quema todo y desaparece, dejando solo arrepentimiento y caos. Pero la serenidad, eso dura para siempre. Es pura paciencia. Es el tipo de respuesta que demuestra que el tipo no reacciona en el calor del momento, sino que planea cada movimiento. La dejé allí, en la sala. El zumbido cesó, la sonrisa se desvaneció. Sentada en medio de la bomba, se había detonado sin darse cuenta. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, ya iba 3 movimientos por delante, planeando mis próximos movimientos en un juego que ella ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Buenas noches, cariño. Lo vas a necesitar. ¿Saben lo que es que lo subestimen, amigos? Es como un superpoder. La gente te mira y solo ve lo que quiere. Al tipo tranquilo que no arma escándalo, al marido que sonríe en las cenas familiares, al consultor que llega a las reuniones con maletín y zapatos cómodos. Creen que eso es todo, como si fueras una marioneta vacía, llena de aire y buenas intenciones. Ana llevaba años cometiendo este error. Y yo la dejé. ¿No? ¿Para qué corregirla si su ignorancia me favorecía? ¿Para qué mostrar tus cartas si la otra persona ni siquiera sabe que estás en la mesa? Mientras ella estaba abajo, acurrucándose con el resto de mi Cabernet y algún programa de televisión tonto sobre mujeres peleando, el tipo que de repente parecía demasiado real. Yo estaba arriba en mi oficina en casa, con la puerta cerrada, las luces atenuadas, solo el brillo de la pantalla me hacía sentir como un detective de una de esas viejas películas, listo para resolver un gran misterio. No estaba hackeando nada, no lo necesitaba. Ya tenía acceso a todo legal, a todo honesto, gracias a mi trabajo, que Ana nunca se molestó en entender más allá de cosas aburridas con números.
Fui al armario y abrí el panel falso que yo misma había instalado hacía 2 años, diciendo que era para organizar los cables de la oficina. Puso los ojos en blanco y volvió a su teléfono, completamente desinteresada en lo que hacía su molesto marido. Perfecto. Mis dedos rozaron el frío metal de mi portátil de repuesto. El que nunca se conectaba al wifi de casa. Ni fotos familiares, ni Netflix, ni pedidos online. No era el portátil para las vacaciones ni para las peleas por el color de la pared. Era el portátil que hacía sudar a los jefes con sus trajes caros. Continuando con esta locura en la que se había convertido mi vida, encendí la laptop, y la pantalla se iluminó con una interfaz limpia y moderna, de esas que solo conocen quienes se ocupan de asuntos serios en el trabajo. Un fondo blanco puro, letras negras simples, sin adornos, iconos coloridos ni tonterías que hacen que la tecnología parezca un juego de niños. Esta era la herramienta de un profesional, como un cuchillo afilado, fría, precisa, capaz de cortar capas de empresas como si fueran papel. Iniciar sesión era un escáner ocular más una contraseña de 16 caracteres que cambiaba cada 3 días, porque no soy tonto. Verificación en 2 pasos, disco encriptado, el paquete completo. Ana siempre se reía, diciendo que estaba paranoico por las películas de espías. Lo que no sabía es que la información allí valía más que nuestra casa, autos y todo el vecindario juntos. Esta laptop no almacenaba fotos familiares, impuestos ni recetas que copiaba de sitios web y nunca usaba. No, esto era puro poder, datos que podían hundir o salvar negocios multimillonarios antes del desayuno. El sistema cargó, y ahí estaba, brillando en la pantalla como un tesoro escondido en medio de la guerra de los negocios. Mi interfaz secreta de consultor. Proyecto: Orión Fusión. Estado: activo, en fase de verificación. Valor: $4.200 millones. Sí, 1.000 millones, con B mayúscula. Una cifra que te marea al intentar imaginar montañas de dinero que ni siquiera caben en tu imaginación. ¿Y cuál era mi papel en esa montaña de dinero? ¿Era el oficinista que solo tecleaba números y corregía comas? ¿El becario que traía café y hacía fotocopias? Nada de eso. Era el auditor de integridad, el que intervenía cuando el dinero estaba a punto de cambiar de manos y todos querían asegurarse de que nadie escondiera nada sucio. Examinaba la vida de los ejecutivos, finanzas, historial legal, conducta personal, para decidir si merecían el lujo del champán y el caviar o si terminarían con agua y remordimientos en una prisión de lujo en algún rincón olvidado. Yo era el juez, el guardián que examina el historial completo de un director ejecutivo. Con un solo informe, decide si el negocio avanzará o explotará en las noticias financieras. Y ahí es cuando las cosas se ponen realmente bien, amigos. En la lista de riesgos, marcada en rojo brillante, de esos que gritan, problemas por delante. ¿Quién aparece? Nada menos que Víctor Ramírez, de 43 años, con un MBA de una universidad de prestigio, director ejecutivo de Ramírez Tech, con una fortuna de unos $200 millones, a punto de comprar un yate de lujo, casado con su novia de la universidad durante 19 años y padre de 3 hijos. Activo en organizaciones benéficas, conocido como un hombre de familia, un pilar de la comunidad empresarial. El tipo de hombre cuyo currículum parece escrito por su orgullosa madre. Y también, al parecer, el tipo que cree inteligente acostarse con su empleada casada, sin pensar en las consecuencias. El hombre con el que Ana ha soñado desde nuestra boda. Sus palabras, no las mías. Lo he repetido mentalmente unas 50 veces, y cada vez le añade más ironía. Espesa como la mantequilla en el pan caliente. Verán, la mayoría de las mujeres en su posición pensarían que su marido consultor es un don nadie, sentado en un cubículo haciendo cálculos, sin ninguna conexión con el poderoso y soñador jefe. Pero ese es su error. Y la suposición de Ana sería incluso graciosa si no fuera un error tan grave, de esos que lo arruinan todo. Porque no solo estaba conectado con Víctor Ramírez, sino que fui literalmente quien decidió si su fusión de $4.200 millones seguiría adelante o explotaría como un globo. Un detalle que mi esposa jamás soñó con saber. No era uno de esos consultores típicos que ves en LinkedIn, con una foto genérica y una lista de habilidades vacías, como buen compañero o detallista. No. Era el auditor de integridad de Morrison y Associates, la firma a la que las grandes empresas llaman cuando quieren asegurarse de que sus jefes no sean bombas de relojería a punto de explotar en demandas. Decidíamos si los directores ejecutivos podían tocar la campana de la bolsa o si tendrían que explicar sus negocios sucios a los federales, mientras que los abogados cobraban $700 la hora solo por estar de su lado. Mi trabajo consistía en investigarlo todo: finanzas, registros legales, vidas personales, redes sociales, relaciones laborales, conflictos ocultos,
Cualquier cosa que pudiera convertirse en un escándalo después de la firma del contrato. Contaba con investigadores privados, contadores expertos en fraude, verificaciones de antecedentes que hacían que el FBI pareciera un juego de niños y una red de contactos que cualquier espía de cine envidiaría. Si había algo sucio, lo encontraba. Si había un esqueleto en el armario, tenía la clave. Si había un secreto que arruinara mi carrera, ya lo sabía y tenía pruebas. ¿Y Víctor Ramírez? ¡Ay, pobre Víctor! Arrogante y estúpido. Iba viento en popa con toda esta auditoría. Todo iba bien hasta hace unas 8 horas, cuando su empleada casada, mi amiga Ana, confesó que se había acostado con él. Esto es lo que llamamos una relación no declarada con conflicto de intereses. En pocas palabras, la cagaste, hombre. Lo mejor de todo, Víctor ni siquiera sabía de mi existencia. Para él, yo era solo un pececillo entre bastidores, uno de los miles de consultores y analistas de esta gigantesca máquina de auditoría. Pensó que si mantenía el asunto en secreto, pagando los hoteles en efectivo y evitando mensajes tontos, todo iría bien. No tenía ni idea de que su marido, tan molesto, en casa, pudiera arruinar su fusión. Revisé su expediente, admirando la montaña de datos que teníamos. Retiros bancarios extraños, cuentas de tarjetas de crédito en hoteles que ni él ni su esposa frecuentaban, diarios que no coincidían con los oficiales, mensajes recuperados por vía legal que mostraban un patrón de mala comunicación en el trabajo. Y ahora, gracias a la confesión de Ana, tenía pruebas directas de un desastre que violaba unas 17 normas éticas de la empresa y probablemente también leyes federales. Podría haberme hecho el bueno, rechazar el caso, alegar un conflicto, pasarlo a otro auditor y marcharme con la conciencia tranquila. Eso habría sido lo correcto, lo que recomienda el manual de capacitación. Pero mira, el manual no contemplaba una cosa. ¿Qué hacer cuando el tipo que rompió las reglas está abajo, en tu casa, bebiendo tu vino, después de confesar la aventura con el tipo al que estás auditando? Bueno, el manual no decía nada al respecto. Compañeros, allí en la oficina, abrí un nuevo documento y empecé a teclear. Anexo de evaluación de riesgos, preocupaciones sobre la conducta ejecutiva. Mis dedos volaron, transformando la arrogante confesión de Ana en palabras frías y profesionales, de esas que dejan a los abogados sudando y a los directores cancelando salidas de golf. Cada detalle, cada consecuencia, cada posible riesgo, todo anotado con la precisión de quien lleva años convirtiendo los desastres humanos en listas y gráficos de peligro. Esto no era venganza. No. La venganza es algo impulsivo y caótico que haces por impulso y luego te arrepientes. Esto era pura justicia. Las consecuencias se avecinaban. Esto es lo que pasa cuando dos sabelotodos se creen demasiado importantes para seguir las reglas de los demás. Jugaron sin darse cuenta de que yo llevaba la cuenta. Y ahora iba a mostrarles el resultado final. Guardé el archivo, lo copié en 3 servidores cifrados, porque, repito, no soy de los que dudan, y cerré el portátil. Abajo, oía la tele a todo volumen. Ana probablemente se había desmayado en el sofá, borracha de vino, sin saber que su molesto marido había puesto una bomba a que ni siquiera imaginaba. Faltaban unas 72 horas para que la información se filtrara a los canales adecuados para la fusión con Orión. La reputación intachable de Víctor Ramírez duraría tanto como un plátano maduro. Y yo, solo era el consultor inofensivo que dijo vale y se fue a dormir. Nada de qué preocuparse, nada que ver. Solo un tipo que sabe dónde están enterrados los cadáveres, porque soy yo quien sostiene la pala. A la mañana siguiente, me desperté a las 6:15, puntual como siempre. Mi cuerpo no había recibido el aviso de que mi matrimonio se había esfumado la noche anterior, y quizá merecía una siesta extra. Nada de eso. Con los ojos abiertos, la mente ya repasando la lista de tareas como un motor acelerando para el día. Ducharme, afeitarme, vestirme. Vestido como un hombre responsable que trama algo malo. Pantalones caqui y camisa de vestir, porque así de predecible soy. El chico del espejo era el mismo de ayer, lo cual es impresionante o preocupante, según se mire. Abajo, la sala parecía la escena de un crimen, si el crimen hubiera sido beber demasiado y tomar malas decisiones. Una botella vacía de Cabernet en la mesa de centro, porque se la había terminado toda, claro. Una copa se había caído, por suerte vacía, dejando una pequeña mancha roja en el posavasos que limpiaría después, porque soy de esas personas que se preocupan por los detalles triviales incluso en medio de una crisis. La tele estaba encendida, poniendo un anuncio de una fregona milagrosa que te cambia la vida, lo cual era una coincidencia curiosa, ya que estaba a punto de hacer una limpieza general, en sentido figurado. Y allí estaba Ana, despatarrada en el sofá como una chica después de su primer atracón, todavía con su bata de seda. Tenía el pelo revuelto,
el maquillaje corrido de una forma que hasta los animales compadecerían. Roncaba suavemente, uno de esos ronquidos delicados que sonaban ridículos e irritantes a la vez. Esta era la mujer que había llegado a casa ayer radiante de orgullo tras la traición. Ahora parecía como si la hubiera atropellado un camión de malas decisiones y vino barato. Amigos, podría haber despertado a Ana en ese mismo instante. Podría haberme quedado ahí, mirándola fijamente hasta que sintiera el peso de mi juicio y abriera los ojos para afrontar el daño que había causado. Podría haberle dado una indirecta, como, el sofá se ve cómodo, o, ¿tuviste alguna buena pesadilla con el jefe? Pero eso habría requerido que me importara más de lo que me preocupé en ese momento. Y, sinceramente, tenía mejores cosas que hacer, como hacer panqueques. Mi cerebro decidió que la mejor respuesta a la traición eran los carbohidratos. Así que fui a la cocina, cogí la sartén, el bol y todos los ingredientes para mi receta casera de panqueques, que he perfeccionado en domingos de ocio a lo largo de los años. Harina, levadura, sal, azúcar, huevos, leche, mantequilla, todo ello se convirtió en una sencilla sinfonía casera. Mezclé más fuerte de lo necesario, batiendo la masa como para domarla, viendo cómo desaparecían los grumos hasta que quedó suave y perfecta. La sartén se calentó con ese silbido satisfactorio cuando añadí una gota de agua para probar, y vertí círculos de masa, viéndolos burbujear y dorarse en su punto justo. El problema de cocinar cuando estás irritado es que se convierte en una terapia extraña. Cada vuelta con la espátula era una pequeña victoria. Cada panqueque dorado en el plato demostraba que aún tenía algo de control en la vida. Incluso con mi matrimonio hundiéndose como un barco agujereado, hice una pila entera, más de lo que podía comer sola. La cocina olía a la panadería de la esquina, a mantequilla y dulce, nada que ver con el desastre de la esposa con resaca roncando en la habitación de al lado. No bajó, ni cuando los panqueques estaban listos, ni cuando sirvió el café, ni cuando me senté a la mesa a comer en silencio, mirando el móvil, viendo las noticias como si fuera un miércoles cualquiera. Al día siguiente de su confesión, como si fuera algo trivial, como, pasé por la gasolinera a llenar el depósito. Se quedó allí tumbada como un gato que había gastado toda su vida la noche anterior, y ahora guardaba energía para más tonterías. Después del café, miré por la ventana nuestro jardín. El césped se veía estupendo. Lo había cortado 3 días antes, con los bordes rectos, incluso con ese patrón diagonal que parece un campo de fútbol y que siempre le da envidia a mi vecino Gary. Tenía el largo perfecto, de esos que entusiasman a los jardineros. No necesitaba cortarlo de nuevo. Pero, por supuesto, fui al garaje, cogí el cortacésped, revisé el nivel de combustible como si fuera una misión importante y empecé a cortar de nuevo. Hasta el último trocito. Y cuando terminé, lo volví a hacer. Corté el césped 2 veces en una mañana, sin ningún motivo más que pensar. Los vecinos debieron pensar que estaba loco. Vi a la señora Patterson al otro lado de la calle asomándose por la cortina, probablemente enviando mensajes al grupo de vecinos sobre Carlos, del 42, que había tenido un ataque y había destrozado el césped. Gary salió, fingiendo ver el buzón solo para ver mejor al loco cortando lo que ya estaba perfecto. Lo saludé con la mano alegremente, y entró corriendo como si le hubiera apuntado con un cuchillo en lugar de una cortadora de césped. Pero bueno, funcionó. El ir y venir repetitivo, el rugido del motor, el ejercicio, el olor a hierba fresca y gasolina, todo me dio espacio para procesar y planificar. Con cada pasada, la estrategia se volvía más clara. Cada franja de hierba nueva era un detalle que encajaba en su lugar. Hermanos, para cuando terminé mi segundo corte completo, ya tenía todo el plan en mi cabeza. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo y el momento adecuado para cada cosa? El jardín se veía ridículo, tan corto que probablemente había roto alguna regla de sentido común. Pero mi mente estaba lúcida. Guardé el cortacésped, entré, me di otra ducha porque estaba cubierto de hierba y sudor, y salí del baño para encontrar a Ana finalmente despierta, tambaleándose hacia la cocina como un zombi después de una fiesta a lo grande. Se había puesto pantalones de deporte y una camiseta holgada que costaban más que todo mi guardarropa. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado, de esos que parecen casuales pero que tardan en arreglarse. Su maquillaje había desaparecido, reemplazado por un look fresco que habría sido hermoso si no hubiera estado pensando en maneras de ponerle la vida patas arriba. Miró la pila de panqueques fríos en la encimera, ahora duros y sin sabor, y luego a mí, con una expresión mezcla de culpa, confusión y hambre. Como si empezara a darse cuenta de que la confesión de anoche no había salido como esperaba, y ahora no sabía qué demonios estaba pasando. «Hiciste panqueques», dijo, como si fuera un gran descubrimiento. «Sí», respondí, sirviéndome otra taza de café,
con la naturalidad de quien habla del tiempo. Son para mí. Para quien los quiera. Ya me los comí. Agarró uno con la mano, sin plato ni tenedor, y lo mordió como un animal rebuscando en la basura. Están buenos, murmuró, con la boca llena de masa y arrepentimiento. Gracias. Oye, corté el césped. 2 veces, al parecer. La señora Patterson me envió un mensaje para ver si estabas bien. Estoy genial. Mejor que nunca. El jardín está impecable. Me miró de reojo, entrecerrando los ojos, intentando determinar si era ironía, verdad o si simplemente me estaba volviendo loca. Probablemente un poco de ambas cosas, pero no iba a darle la satisfacción de explicarle. La dejé que se las arreglara sola, descifrando mis gestos como si fuera un acertijo. Mientras tanto, yo sabía exactamente lo que hacía, y eso me hacía más fuerte que cualquier lucha. Sobre las 2 de la tarde, volvió a la cocina con el móvil en la mano, ya recuperada de la resaca, con el descaro de alguien de la mitad de su edad y el doble de audacia. Oye, he pensado en pedir comida para llevar. ¿Quieres comida tailandesa o italiana? La miré fijamente. Esta mujer había confesado su romance con su jefe hacía menos de un día, y ahora estaba en la cocina preguntando por la cena, como si no hubiera soltado una bomba en nuestra boda. Su audacia era casi una obra de arte, impresionante, como ver a un loco caminando por la cuerda floja sobre las cataratas del Niágara mientras jugaba con cuchillos y pedía recomendaciones de restaurantes a la multitud que lo observaba. No tengo hambre, respondí secamente. Adelante, te encanta la comida tailandesa. Yo pediré el curry rojo, muy picante, justo como te gusta. He dicho que no tengo hambre. Se encogió de hombros, como si fuera un detalle molesto, y abrió la aplicación para pedir lo de siempre. Curry rojo picante, rollitos de primavera, té helado tailandés. La rutina, tan predecible como siempre. Pidió lo de siempre, un pad thai con cacahuetes extra, de esos que solo se comen la mitad y dejan el resto enmohecido en la nevera unos 3 días, hasta que tengo que tirarlo. Al fin y al cabo, alguien en esta casa tiene que ser el adulto responsable, ¿no? Fueron $25 gastados de nuestra cuenta conjunta en algo que le había dejado muy claro que no quería. 1 hora después, llegó la comida, inundando la cocina con un aroma delicioso, que habría sido bastante apetecible si no hubiera venido con mi mujer, fingiendo que todo era perfecto, mientras nuestro matrimonio se iba al traste por culpa de su infidelidad. No le pasaba nada. Comió el pad thai directamente del paquete, jugueteando con el móvil, riéndose de alguna publicación tonta de una amiga, completamente ajena o fingiendo no darse cuenta de que el barco se hundía. Ni siquiera toqué el curry que me trajeron. Ni siquiera lo miré. Me senté a la mesa de la cocina, con el portátil familiar abierto, fingiendo anotar cosas importantes en algún documento cualquiera. Dejé enfriar la comida a propósito, esperando que se diera cuenta de que quizás su marido no estaba tan tranquilo como parecía. Finalmente, levantó la vista del teléfono. ¿De verdad no te lo vas a comer? No, lo voy a tirar a la basura. Me parece bien así. La confusión volvió a aparecer en su rostro, igual que aquella mañana, como si intentara resolver un rompecabezas que no dejaba de cambiar. Quería que explotara, que gritara, que llorara, que le diera mucha importancia para confirmar la historia que se contaba a sí misma, que yo era el problema, que exageraba, que de alguna manera tenía una razón para justificar acostarse con su jefe. Pero no iba a darle eso. No iba a darle nada. Solo calma, solo silencio. Solo un marido que dijera vale, preparara panqueques para desayunar, cortara el césped 2 veces y rechazara la cena que ella pidió. Y en todo ese vacío, en esa falta de reacción, empezaba a darse cuenta de que quizá había juzgado mal al hombre con el que se casó. Al anochecer, me había instalado en lo que parecía una noche de miércoles normal, pero fue más bien una actuación bien elaborada. Interpretaba a Carlos Ramírez, el consultor aburrido y meticuloso, ejecutando la rutina con la precisión de un actor que aspira a un premio. Mi portátil estaba abierto sobre la mesa del comedor, con los papeles desperdigados en un caos organizado que siempre la irritaba. Bolígrafo en mano, como si corrigiera informes para clientes que habían olvidado cómo hacer negocios correctamente. El portátil familiar estaba cerrado, cargándose en la cocina. Este era el otro, el de la batalla. El que hace sudar a los ejecutivos y a los abogados cobrar horas extras. Aquí les dejo una lección de planificación. Hermanos, el tiempo lo es todo. No se suelta una bomba y se sale corriendo. Eso es cosa de principiantes, como esas películas en las que el héroe lo hace explotar todo y se va a cámara lenta con gafas de sol. En la vida real, la verdadera destrucción exige paciencia, precisión y un profundo conocimiento de nosotros mismos. Sobre todo de esa parte de nosotros que no puede resistirse a mirar donde no debe.
Mi mujer se pasó la noche entera revoloteando como una mosca que no puede decidir dónde aterrizar. Pasaba por la sala, me miraba, seguía adelante y volvía 5 minutos después con alguna excusa tonta. Para comprar agua, para revisar la despensa en busca de sellos o para ver el tiempo del día siguiente. Cosas que podría haber hecho con el móvil, pero tenía que pasar por mí. Estaba pescando, sondeando, queriendo averiguar con qué me estaba metiendo allí, con la misma curiosidad que ha matado a tantos gatos en la historia. Me coloqué perfectamente, con la pantalla del portátil inclinada a la perfección. No podía verme al pasar, pero tampoco parecía que estuviera ocultando nada a propósito. El atractivo tenía que ser natural, como si fuera un tipo normal trabajando en aburridos informes de consultoría, ajeno a que la pantalla era visible para cualquiera desde el ángulo justo. Y sabía que se detendría ahí, porque después de 6 años de matrimonio, conocía sus costumbres mejor que ella. Sobre las 7:30 de esa noche, abrí un borrador de correo electrónico. No lo envié, simplemente lo dejé ahí en la pantalla, brillando como un cuchillo afilado sobre la mesa. El asunto era, riesgo urgente no revelado en el expediente ejecutivo. El cuerpo del correo decía, solicito una reunión inmediata sobre cuestiones de cumplimiento de fusiones. SEC 404B divulgación de relación material. Perfecto. Lo suficientemente vago como para intrigar, pero lo suficientemente específico como para ponerte los pelos de punta si entiendes el asunto. Y lo mejor de todo era real, no una trampa para confundirla. Era un trabajo de verdad, un correo electrónico que realmente iba a enviar. Pero no esa noche. En ese momento, me sirvió como arma en la guerra fría que estaba librando. Dejé mi portátil abierto y me levanté para ir al baño, haciendo un espectáculo. Me estiré, bostecé fuerte y le dije al aire que iba a correr al baño, como un niño pidiendo permiso en la escuela. Dejé mi teléfono en la mesa también, boca abajo, porque soy de esas personas que cuidan cada detalle. Todo tiene que estar en su lugar correcto, como un escenario bien montado. Salí lentamente, dejando lo más tentador de la habitación allí, solo y desprotegido. En realidad, no necesitaba usar el baño. Fui allí, pero solo fue para darle exactamente 3 minutos a solas con el portátil. Ni 2, porque no hay tiempo para que la curiosidad supere al miedo. Ni 5, porque entonces se convierte en una trampa obvia. 3 minutos es el punto óptimo, tiempo para echar un vistazo, pero no tiempo para relajarse. Me quedé en el pasillo, fuera de la vista, contando los segundos mentalmente, como un entrenador cronometrando un partido, escuchando los pequeños sonidos que lo delatan todo. Los pasos ligeros en el suelo de madera, el sutil crujido de la silla al sentarse, el pesado silencio de alguien que contiene la respiración para leer algo que no debe. 90 segundos, 120, 150. Exactamente a los 180, tiré de la cadena del inodoro que ni siquiera había usado, abrí el grifo para ocultarlo y volví a la sala de estar con aspecto de no estar tramando nada. Ella saltó de nuevo al sofá demasiado rápido, demasiado despreocupadamente. Piernas cruzadas en sus pantalones de yoga, teléfono en mano, desplazándose por Instagram con la concentración forzada de alguien que no estaba pensando en nada. Pudo haber sido un accidente, como lo vi sin querer en la laptop de mi esposo. Su actuación fue casi convincente. Casi. Pero llevo años estudiando a la gente, analizando comportamientos laborales, y la cara de póker de mi esposa era tan buena como la excusa de un político. Su dedo se deslizó por la pantalla, pero sus ojos no lo siguieron. Fue solo un movimiento automático, sin prestar atención a ninguno de esos influencers que venden té milagroso, paquetes de viaje ni las tonterías que inundan las redes sociales hoy en día. Tenía la mandíbula apretada, tensa, como si mordiera algo amargo. Su copa de vino, porque, claro, se había servido otra, al fin y al cabo, era miércoles y la vida sigue, estaba allí, en la mesa auxiliar, intacta, y esa era la mayor señal de que las cosas iban mal. Que mi mujer no se bebiera el vino que ya se había servido era como un perro que no ladra, iba en contra de su naturaleza. Volví a sentarme frente al portátil, lo acerqué un poco más, como si hubiera notado que se había movido, y continué con la presentación. Hice clic en las hojas de cálculo, pasé las páginas, golpeteé el bolígrafo rojo sobre la mesa con un ritmo que la había irritado durante años. Actué como un hombre que no tenía ni idea de que su mujer acababa de leer algo que debería haberle acelerado el corazón. Pasó de nuevo. 1, 2, 3 veces. Cada vez se acercaba un poco más a la mesa, como un pez que da vueltas al anzuelo, pero seguía sin picar. La cuarta vez, se detuvo por completo. Se quedó allí, en la puerta del salón, agarrando el teléfono como escudo, intentando parecer relajada, pero fracasando estrepitosamente. ¿Trabajando hasta tarde?, preguntó,
con la voz forzada para sonar normal. Solo estoy atendiendo unos asuntos pendientes. Un proyecto importante a punto de terminar. No aparté la vista de la pantalla, solo seguía tocando el bolígrafo. Toc, toc, toc. Algo interesante. Lo mismo de cumplimiento normativo. Diligencia de vida. Nada que te resulte emocionante, ¿verdad? Claro. Cosas aburridas de consultor. Sí, cosas aburridas de consultor. Se quedó allí otros 10 segundos, que debieron de parecerle 10 horas, debatiendo si preguntar más o volver al sofá y al vino olvidado. Casi podía oír cómo giraban los engranajes. Curiosidad versus miedo, el deseo de saber versus el temor a confirmar lo peor. Este proyecto, empezó, se detuvo, lo volvió a intentar. ¿Es para una gran empresa?, preguntó. No puedo darte detalles de los clientes, los acuerdos de confidencialidad y toda esa burocracia aburrida. Pero es como una fusión o algo así. Entonces la miré a los ojos y solo le dejé ver una expresión neutral. Un toque de curiosidad, como si me extrañara que de repente se interesara por mi trabajo después de 6 años pensando que era lo más aburrido del mundo. ¿Por qué lo preguntas? Solo charlas, ya sabes, ser una esposa comprensiva. La ironía flotaba en el aire como una nube densa. Una esposa comprensiva, sí señor, apoyando a su marido mientras se acuesta con el jefe y luego le hace preguntas agudas sobre su trabajo, como si de repente le importara su carrera. La osadía se disparó. Es un colapso total, dije finalmente, volviendo a la pantalla. Un colapso enorme. Muchas piezas móviles. Mucha gente cuyo futuro depende de que todo salga bien. Y normalmente va bien, hasta que alguien mete la pata. Entonces me toca a mí averiguar la magnitud del desastre, y si es lo suficientemente grave como para arruinarlo todo. Lo dejé ahí, entre nosotros, colgando como un cuchillo afilado sobre su cabeza, tan brillante y vago que no estaba segura de si hablaba de trabajo o insinuaba sus malas decisiones. La duda era el condimento perfecto. La incertidumbre era lo que importaba. Cambió el peso de un pie a otro, señal clásica de alguien que quiere escapar pero no sabe cómo salir de la conversación sin parecer incómoda. Sus ojos se dirigieron a su portátil, a otro lado, de vuelta a él, como una polilla atraída por una luz que podría freírla. Bueno, dijo finalmente, con una voz demasiado alegre, demasiado forzada. No te quedes hasta tarde. Necesitas dormir. Me levantaré temprano. Terminaré este correo electrónico. Retrocedió. Finalmente, de vuelta al sofá, a su teléfono, al vino que cogió y bebió de 3 largos tragos, como si necesitara más alcohol que aire en ese momento. La observé de reojo, vi cómo le temblaban ligeramente las manos al dejar su vaso vacío, noté las rápidas miradas que lanzaba por el comedor, como si hubiera una bomba de relojería a punto de estallar que no veía del todo, pero que sabía que se estaba agotando. Por primera vez desde que lo confesó todo, desde que se lo echó en cara a su maravilloso jefe y su aventura de ensueño, vi algo en su postura que parecía genuina preocupación. No culpa, no iba a creer que hubiera recuperado la conciencia en 24 horas, sino inquietud, la certeza de que quizás algo más grave de lo que imaginaba estaba ocurriendo. El asunto del correo electrónico había funcionado a la perfección. Riesgo urgente, no revelado en el expediente ejecutivo. 8 palabras que ayer no le habrían dicho nada, pero hoy, tras confesar haber engañado a un ejecutivo involucrado en acuerdos tan importantes como para generar correos electrónicos urgentes y problemas de cumplimiento, esas palabras debieron de apretarle el cuello como una corbata. Escribí algunas frases más sin sentido en el borrador, colocando las manos de forma que pudiera ver que estaba trabajando, pero sin mostrarle lo que realmente estaba escribiendo. Incluí algunos términos técnicos que parecían serios. Añadí cifras de la normativa de la SEC que sonaban impresionantes y peligrosas. Lo hice parecer como si estuviera armando el equivalente empresarial a una bomba atómica, apuntando directamente a la carrera de alguien. Lo guardé como borrador. No lo envié. Simplemente cerré la laptop con un clic firme, de esos que dicen fin del trabajo. Reuní los papeles en una pila ordenada. Tapé el bolígrafo rojo con calma. Me levanté y me estiré como si acabara de terminar una noche normal de trabajo. Me voy a la cama, anuncié a la habitación vacía. Son solo las 8:30. Mañana es un día importante. Reunión con la junta directiva. La junta directiva. Su voz tembló al pronunciar la segunda palabra. Sí, la junta directiva. La gente que decide los grandes negocios. Va a ser interesante. La dejé allí en el sofá, con el teléfono olvidado en el regazo, el vaso vacío, el rostro paralizado entre la confusión y un horror que crecía lentamente. El anzuelo estaba clavado. Ahora solo quedaba esperar a que se diera cuenta de que ya estaba siendo atrapada. Y cuando lo hiciera,
sería demasiado tarde para hacer otra cosa que no fuera luchar y empeorar las cosas. Arriba, en mi habitación, puse el despertador a las 6. Conecté los dos portátiles a cargar y me tumbé en la cama con la agradable sensación de haber dado un espectáculo perfecto. El segundo acto estaba en marcha, y mi mujer empezaba a comprender que quizá ella no era la estrella. Al fin y al cabo, la mañana del lunes le cayó a Victor Lanston como un camión de perfume caro y una confianza inmerecida. Llegó a Lanston Technologies a las 8:45, con un retraso elegante porque los directores ejecutivos no fichan como el resto del mundo, conduciendo su Porsche Cayenne gris, más valioso que las casas de mucha gente, y aparcó en el lugar reservado justo delante, con su nombre pintado, Victor Lanston, director ejecutivo. Porque, al parecer, ver tu propio nombre en el asfalto nunca cansa cuando tienes 200 millones en el banco. Cruzó las puertas de cristal de su imperio tecnológico con un traje que debía de costar unos $5,000. Tom Ford o Armani, o cualquier marca que usaran los ricos para demostrar a otros ricos que se tomaban en serio su riqueza. Azul marino, de corte perfecto, con una corbata que parecía hecha a mano por artesanos italianos o algo ridículo. Sus zapatos brillaban como espejos. Llevaba el pelo peinado con ese estilo despeinado, de media hora de duración, típico de un hombre de su edad cuando nota que le salen canas y quiere fingir que es a propósito. Parecía el éxito personificado, olía a éxito. Probablemente incluso sabía a éxito para quienes les gusta ese tipo de cosas, como mi esposa, al parecer. Su asistente, Jennifer, de 26 años, enérgica y organizada hasta el punto de ser casi enfermiza, lo recibió en el ascensor con su rutina matutina habitual. Vinny se tomó 3 espressos del Starbucks de enfrente, porque la cafetería de la oficina era para mortales sin despachos. Una carpeta de cuero con la agenda del día, toda por colores, porque Jennifer sabía que la organización visual era clave para gestionar a un hombre que creía que leer correos electrónicos era una mañana entera de trabajo. Con una sonrisa que era mitad cortesía profesional y mitad síndrome de Estocolmo tras soportar su ego durante 3 años seguidos. «Buenos días, señor Lanston», dijo alegremente, entregándole el espresso como si fuera una ofrenda a los dioses. Su reunión de las 9:30 con el equipo de marketing se ha pospuesto a las 10. Los informes trimestrales están en su escritorio. Y entonces se detuvo, con la sonrisa vacilando un instante. Esta mañana le llegó un paquete, marcado como confidencial. ¿De quién?, preguntó Víctor, sin prestarle mucha atención. Ya se preparaba mentalmente para las aburridas reuniones que llenaban su agenda. No lo decía. Solo era confidencial, urgente y solo para el director general. Parecía muy oficial. Lo dejé en tu escritorio. Víctor hizo un gesto con la mano, despidiéndola. El gesto clásico de un hombre poderoso que cree que todo está resuelto hasta que, de repente, no lo está. Entró en su despacho. Ventanales de suelo a techo, un escritorio de caoba del tamaño de un bote pequeño, cuadros abstractos en las paredes que debían de haber costado más que el salario anual de Jennifer. Y allí estaba, un grueso sobremanila oficial, justo en medio de la impecable mesa, como una desagradable sorpresa en medio de una fiesta. Dejó el expreso, se aflojó la corbata porque apenas eran las 9 y el día ya pintaba ajetreado, y cogió el sobre. Sin remitente, sin logotipo, solo confidencial. Victor Lanston, director ejecutivo de Ergent, lo había estampado en letras rojas que parecían gritar: «Tu vida está a punto de complicarse mucho». Lo abrió, sacó el contenido y su rostro reflejó 15 colores que un hombre no debería tener. Blanco, rojo, un verde grisáceo que sugería que el caro expreso pronto volvería. Dentro, un informe de denuncia. Una carta oficial de Morrison & Associates, la firma de cumplimiento que gestionaba la diligencia debida para la fusión con Orion. La firma que podía hacer estallar su fusión de $4.200 millones con un solo papel. La firma que, al parecer, sabía todo lo que Víctor había ocultado con tanto esmero. El documento era profesional, frío y de una precisión devastadora. Asunto: conducta ejecutiva no revelada, evaluación de riesgos materiales. Y luego, en viñetas que se leen como acusaciones fiscales, cada detalle de su romance con mi esposa, recibos de hotel, sellos de fecha, transacciones con tarjeta, mensajes de texto, registros obtenidos a través de canales legales, discrepancias entre su horario oficial y su ubicación real. Todo estaba documentado con un rigor que mostraba que esto no era un trabajo detectivesco de fin de semana. Era profesional. Era alguien que sabía exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. Y allí, resaltado en amarillo, como un profesor calificando un examen, estaba el punto clave. La relación no revelada con un subordinado casado crea un conflicto de intereses material,
un posible incumplimiento del deber fiduciario por parte de la SEC y un riesgo significativo para la reputación de la empresa bajo revisión. Se recomienda la divulgación inmediata a la junta directiva y al asesor legal. Las manos de Víctor empezaron a temblar. De verdad, el informe se mecía como una hoja en un vendaval. Su cabello, pulcramente peinado, de repente parecía menos ejecutivo y más como el de un hombre en crisis. El sudor le perlaba la frente, a pesar de que el aire acondicionado mantenía todo a una agradable temperatura de -6 grados. Cogió el teléfono, palpando la pantalla con los dedos como si de repente hubiera olvidado cómo funcionan estos dispositivos modernos. Abrió la información de contacto de mi esposa, pulsó llamar, sonó y saltó directamente al buzón de voz. Colgó. Lo intentó de nuevo, y lo mismo. La tercera vez, y lo mismo. O estaba en una reunión, o lo estaba evitando. Y este pensamiento debió de hacerle hervir la sangre hasta casi provocarle un infarto. Ya lo sabía todo y decidió irse. «Jennifer», gritó, con la voz más aguda y desesperada de lo que pretendía. Apareció en la puerta en segundos, libreta en mano, con su sonrisa profesional temblando al ver a su jefe con el mismo aspecto que si su cuenta de ahorros se hubiera esfumado. «Sí, señor Lanston. Llame a Paul ahora y cancele todo hoy. Todo. Paul Hendricks será su abogado personal. De esos que cobran $800 la hora y valen cada centavo, haciendo desaparecer los problemas con una mezcla de jerga legal aguda y una moral lo suficientemente flexible como para romper las normas éticas». Si Víctor llamó a Paul antes de las 10 un lunes, fue porque su mundo se había trastocado. A las 9:30, Víctor ya estaba en conferencia telefónica con Paul, el abogado de la empresa, y dos socios de Morrison & Associates, quienes le dieron la noticia con la serenidad de los médicos que anuncian un cáncer terminal. La fusión con Orión, explicaron sin pestañear, se había topado con un muro, relaciones no declaradas, conflictos de intereses, problemas con la SEC, ese lenguaje que llena los bolsillos de los abogados y vacía los de los directores ejecutivos. ¿Podemos contener esto?, preguntó Víctor, casi en un susurro. ¿Contenerlo? La risa de Paul llegó por el altavoz como una bofetada. Víctor, esto ya está en el sistema. La junta directiva ha sido notificada. El equipo legal de la otra empresa ha sido notificado. La SEC probablemente ya lo sabe, porque ese es el protocolo para este nivel de desastre. Ya no tienes el control. Solo estás gestionando el daño. ¿Qué tan grave es el daño? Silencio. De esos que responden a más de 1000 palabras. A las 10:15, la junta congeló la fusión, a la espera de una investigación completa. A las 11, dos importantes bancos que financiaban la operación les quitaron el piso de debajo de los pies, alegando que el riesgo había cambiado, lo cual era solo una forma elegante de decir que no entregarían miles de millones a una empresa cuyo director ejecutivo no podía controlarse. Para el mediodía, sus opciones sobre acciones, con un valor aproximado de 40 millones si la fusión se concretaba, se habían convertido en papel higiénico caro, solo útil para encender fuego. Su teléfono no paraba de sonar. Miembros de la junta, inversores, su verdadera esposa, su amor de la universidad durante 19 años, llamaron con esa voz que decía haber visto los chismes y quería explicaciones que él no tenía. El equipo de relaciones públicas se apresuraba a cubrir el aire, pero la historia ya se extendía por los círculos financieros como la gripe en un autobús lleno de gente. Y mientras tanto, Víctor seguía intentando contactar a mi esposa. Llamada tras llamada. Cada vez saltaba el buzón de voz. Cada silencio era como otro clavo en el ataúd de su reputación. Ella se había convertido en un fantasma, se había desvanecido, se había evaporado como si nunca hubiera existido, dejándolo solo con el peso de las consecuencias mientras ella, sin duda, se escondía en algún lugar intentando comprender cómo su pequeño y divertido romance se había convertido en un escándalo que acabaría con su carrera. A la 1:30 de la tarde, Víctor estaba sentado solo en su oficina, con su traje de $5,000 arrugado, su espresso frío y olvidado, mirando su teléfono como si fuera a sonar solo con buenas noticias. Su asistente llamó suavemente a la puerta. «Señor Lanston, la junta directiva quiere verlo. Sala de conferencias dijeron que es urgente». La miró y, por primera vez en su vida adulta, Víctor Lanston, director ejecutivo, millonario, amo del mundo, el hombre con el que mi esposa había soñado desde nuestra boda, parecía genuinamente aterrorizado. No solo preocupado, verdaderamente asustado por lo que le esperaba. «¿Sabe de qué se trata?», preguntó, aunque lo sabía perfectamente. La sonrisa profesional de Jennifer se había transformado en algo parecido a lástima, incómodo. «Creo que sí, señor». Se levantó, se ajustó la corbata por costumbre,
se abotonó la chaqueta como si fuera una armadura que no lo protegería de nada y caminó hacia la sala de conferencias donde toda su carrera estaba a punto de ser diseccionada por personas que fingían respetarlo hasta convertirse en un peso muerto. El hombre parecía como si alguien hubiera cancelado la comida para siempre, lo cual, considerando lo que estaba sucediendo en esa sala, era el menor de sus problemas. Sus días de almuerzos elegantes habían terminado. Sus días de cena estaban en duda. Estaba entrando en la fase de postres de su carrera, comiendo humildad en bandeja por el resto de su vida, si es que le quedaba carrera después de que la Junta lo echara. Y en una oficina al otro lado de la ciudad que Víctor ni siquiera sabía que existía, sentado en mi escritorio sencillo con fondo blanco y texto negro, hice clic para enviar otro informe. Un detalle más, una prueba más bien documentada que garantizaba que este caos no se detendría, que no desaparecería con un despido silencioso y un paracaídas dorado. Porque miren, hermanos, sobre los auditores de integridad y cumplimiento, no solo encontramos problemas. Les hacemos crecer alas. No estamos en el negocio de tapar agujeros. Estamos en el negocio de exponer todo, arrojar luz sobre ello y ver a la gente retorcerse al darse cuenta de que los secretos no permanecen ocultos para siempre. Víctor se creía intocable. Mi esposa se creía inteligente. Ambos pensaban que el poder y el deseo mandaban. Pero estaban equivocados. Y solo era lunes. El martes por la mañana llegó con el espíritu de un funeral, y mi esposa se fue a trabajar como si entrara en una guerra que ni siquiera sabía que ya había perdido. La observé desde la ventana de la cocina mientras se subía a su BMW blanco, alquilado, porque al parecer la apariencia cuenta más que las posesiones, con uno de esos trajes de poder que cuestan más que el alquiler de muchos. Azul marino, entallado, casi aburrido, con tacones que podrían usarse como arma en una pelea. Parecía la personificación del éxito. Olía a éxito. No tenía ni idea de que el éxito la abandonaría más rápido que una mala cita que la dejara al descubierto. Pasó el fin de semana nerviosa, mirando su teléfono constantemente, llamando a Víctor y saltando directamente al buzón de voz, porque hasta su jefe ideal se había dado cuenta de que contestar era una pérdida de tiempo. Me preguntó 2 veces si estaba bien, con una intensidad extraña que denotaba que quería preguntar algo más pero no podía. Las 2 veces, le dije estoy bien, y volví a mi trabajo imaginario, dejándola con la duda en la cabeza. Calculé todo a la perfección. El repartidor llegaría a su oficina a las 9:45, justo después de su reunión matutina, justo cuando ella estaría en su escritorio con el café caro y una falsa sensación de seguridad. Pagué un extra por la entrega con firma porque quería una prueba de que el paquete había llegado. Justo donde lo quería, en el momento justo. A las 9:47, mi teléfono vibró con la confirmación de entrega. Paquete recibido, firmado por el destinatario. La imaginé sentada allí, mirando el sobre Manila con su nombre impreso, preguntándose qué demonios había llegado a su escritorio disfrazado de carta oficial. No se lo pensó mucho. Dentro de ese sobre, había reunido una colección de sus peores decisiones, todas ordenadas con profesionalidad y belleza, como un álbum de fotos que nadie quiere ver. Primero, las fotos. De alta resolución, con fecha y hora. Ella y Víctor en el Four Seasons, entrando al vestíbulo como si fueran los dueños del mundo. Ella y Víctor tomando unas copas en ese elegante bar de la Quinta Avenida, donde los ejecutivos van a sentirse importantes. Ella y Víctor en el aparcamiento de su edificio, demasiado cerca el uno del otro para ser solo trabajo, la mano de él en su cintura de una manera que no pretendía ser sobre informes. Luego, las capturas de pantalla. Capturas de pantalla gloriosas de los mensajes internos de Slack de la empresa, que ella creía secretos, donde me llamaba inofensivo ante sus colegas, riéndose de cómo ni siquiera me daría cuenta si llegaba tarde, describiéndome como un chico dulce pero despistado, como si fuera un perro leal que aprendió a pagar facturas. Los mensajes estaban marcados en amarillo, sus palabras inmortalizadas de una manera que parecía aún más sucia que cuando las escribió. Luego vinieron los trámites legales, una copia impresa y resaltada del Código de Normas de la SEC sobre relaciones laborales no declaradas en empresas públicas. La sección específica sobre el deber fiduciario y los conflictos de intereses. El párrafo que explicaba las posibles multas para los ejecutivos que ocultaran relaciones que pudieran poner en peligro las valoraciones o fusiones de las empresas. Todo oficial a más no poder. Todo aterrador. Ojalá estuviera rompiendo todas esas reglas. Y finalmente, la guinda del pastel. Una nota adhesiva pegada al sobre, imposible de ignorar. Amarilla, de 3x3, escrita a mano con bolígrafo negro. Clara y directa. Sabías quién era cuando te casaste conmigo. Lo olvidaste. 8 palabras. Eso solo fue suficiente. 8 palabras que deberían haberla golpeado como un puñetazo en el estómago,
llenas de arrepentimiento de lenta asimilación. Mi celular sonó a las 9:51. Su número. Lo oí vibrar al otro lado de la mesa, con la urgencia de quien abre una caja equivocada y quiere cerrarla rápido. Lo dejé sonar, saltó el buzón de voz y oí su voz, más débil de lo habitual, intentando sonar relajada, pero fracasando estrepitosamente. Hola, soy yo. ¿Me devuelves la llamada? Es importante. De verdad, muy importante. Bueno, llámame, por favor. Me envió un mensaje 30 segundos después. Carlos, tenemos que hablar. Por favor, contesta. Esto no tiene gracia. Bloqueé su número inmediatamente. Lo bloqueé enseguida. Vi el mensaje de confirmación en la pantalla. No recibirás llamadas ni mensajes de este contacto. Perfecto. Poético. Como cambiar cerraduras en el mundo digital. Intentó enviar mensajes desde otro celular. Reconocí el prefijo de su oficina. Probablemente se lo pidió prestado a su asistente o usó uno de esos teléfonos fijos que tienen en stock. Sé que te está llegando esto. Por favor, háblame. Bloqueé ese también. Segundo. Intentó con LinkedIn. Me escribió como si fuéramos contactos profesionales en una feria, en lugar de una pareja en medio de una pelea. David, necesito hablarte de algo urgente. Por favor, responde. Lo borré sin leer más allá de la vista previa. WhatsApp mostraba que intentaba llamar a través de la app. Ya la había bloqueado también, porque soy de esas personas que hacen las cosas bien y creen en estar desconectadas en todo momento. El correo llegó poco después. Asunto, por favor, lee esto. Configuré una respuesta automática. Este correo no está monitoreado. Para asuntos urgentes, habla con mi abogado. Todavía no tenía abogado, pero ella no lo sabía, y la idea era lo que importaba más que la verdad. Al mediodía, según los chismes de la oficina, a los que se suponía que no tenía acceso, pero cualquiera que sepa investigar siempre lo descubre. Mi esposa tuvo una crisis nerviosa en el baño de mujeres, llorando y jadeando, de esas que avergüenzan a los compañeros y ponen en alerta a recursos humanos. Alguien le preguntó si necesitaba irse a casa, y ella soltó algo sobre resolver un problema primero, lo que solo preocupó más a todos. Su pánico no era culpa. Seamos claros, hermanos. No fue un momento de iluminación en el que de repente se diera cuenta de que había traicionado sus votos matrimoniales y sintiera un remordimiento genuino. No, fue el horror de darse cuenta de que su inofensivo marido, el que juró que ni se daría cuenta, ni le importaría ni haría nada al respecto, tenía pruebas, recibos, contactos, y estuvo 10 pasos por delante todo el tiempo. Aunque creía ser lista, ahora estaba presa del pánico porque las consecuencias llegaron pronto y con refuerzos. Pánico porque su marido, el felpudo, tenía acceso a Internet, una impresora y, al parecer, garras lo suficientemente afiladas como para rasgar toda la máscara que ella había construido con tanto cuidado. Pánico porque, por primera vez en su vida adulta, no estaba al mando. Y quienquiera que lo estuviera, había permanecido en silencio, de la forma más aterradora posible. El silencio, verás, es mucho peor que la ira. Luchas contra la ira. La ira te da algo contra lo que luchar. Pero el silencio persiste, pesado y amenazante, lleno de posibilidades que parecen cada vez más nefastas. El silencio significa que alguien está pensando, planeando, tramando su próximo movimiento mientras tú luchas, intentando descifrar el juego. Si es que siquiera estás jugando. Y mi esposa empezaba a comprender que estaba jugando a las damas mientras yo preparaba el ajedrez, y su rey ya estaba en jaque. Para el miércoles por la tarde, ya había entrado en la fase de desesperación total de su crisis, lo que significaba que llamaba a sus aliados. Personas que conocía desde hacía años. Personas que vinieron a nuestra boda, brindaron por el futuro, en el fondo, debieron preguntarse cuánto duraríamos. Personas que ella creía que estarían automáticamente de su lado, porque eso es lo que hacen los amigos y la familia. No, defienden lo suyo. Te dicen lo que quieres oír, no lo que necesitas. Pero olvidó un detalle clave. Algunos me tenían más cariño que a ella. Harold Freeman estuvo en nuestra boda. Rayos, Harold dio un discurso en la boda. Uno de esos brindis desordenados, a medio beber, que se alarga demasiado y que incomoda a todos, pero que también conmueve de una manera extraña. Habló de amores jóvenes, futuros brillantes, de cómo conocía a mi esposa desde los 16 años y la vio convertirse en una mujer increíble. Se le llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas de verdad. Se la secó con la servilleta mientras la multitud aplaudía cortésmente y se preguntaba cuándo llegaría la comida. Harold era el abogado de la familia. No el mío, ni el suyo, sino el nuestro. Confié en el viejo Miguel, nuestro abogado de toda la vida. Él era quien se encargaba de todo,
Cerró la compra de nuestra casa, revisó los contratos laborales de mi esposa Clara e incluso redactó nuestros testamentos, aunque pensaba que éramos demasiado jóvenes para pensar en la muerte. Con casi 70 años, Miguel ya estaba semijubilado, pero mantenía su oficina abierta. Decía que era para no volverse loco con las listas de tareas que su esposa hacía. Creo que prefería el papeleo a barrer el jardín. Un día, Clara lo llamó desde su coche, aparcado en el garaje de la oficina. Lo sé porque Miguel me lo contó después, riendo tanto que casi se atragantó. Dijo que parecía una fugitiva, con la voz temblorosa, como si estuviera planeando su siguiente paso. Cuando sonó su móvil y apareció su nombre, respondió con su habitual tono cálido. Hola, Clara, ¿cómo está mi cliente favorito? Pero ella no estaba de humor para charlas triviales. Miguel, necesito ayuda. Ya, por favor. El, por favor, no era propio de ella. Clara no pedía, ordenaba. Siempre trataba a todos como si fueran extras en su vida. Pero, vaya, la desesperación nos cambia. Tranquila, ¿qué pasa? Preguntó Miguel, ya presintiendo el drama. Y ella lo soltó todo, con esa voz entrecortada de quien confiesa un pecado y pide perdón al mismo tiempo. Le contó su romance con Javier, un chico que conoció en el trabajo. Dijo que yo, Diego, no contestaba sus llamadas, que había desaparecido, que la había bloqueado en todo. Dijo que tenía miedo, mucho miedo, de lo que yo pudiera hacer. Creo que trama algo, Miguel. Es diferente, demasiado callado. Miguel escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando ella terminó, se hizo un silencio denso, como si le hubieran chupado el aire. Entonces cambió de tono, dejando atrás su actitud amistosa, y habló con firmeza. Clara, ¿me llamas ahora? Después de todo esto. Debió de estar atónita. ¿Qué quieres decir con ahora? Preguntó, con la voz casi apagada. Y entonces Miguel soltó la bomba. Diego vino hace 3 semanas. 3 semanas, Clara. Llegó con todo organizado, papeles, mensajes, incluso una cronología de lo que tramaban tú y Javier. Sabía del asunto antes de que dijeras nada. Tenía pruebas de hace meses. Recuerdo claramente el día que fui a la oficina de Miguel. Tomé todo, capturas de pantalla de mensajes, fechas, lugares. Era como armar un rompecabezas. ¿Por qué no la confrontaste antes? Preguntó Miguel en ese momento. Y respondí, tan frío como siempre, quiero que crea que tiene el control. Quiero que se hunda sola. Mis palabras, no las suyas. Y, vaya, estaba tranquilo, pero por dentro era un volcán. Clara se quedó sin palabras al otro lado de la línea, probablemente intentando comprender cómo yo, su inofensivo esposo, la había engañado esta vez. Pero tú eres nuestro abogado, Miguel. Eres neutral, intentó argumentar con voz temblorosa. Miguel se rió. ¿Neutral? Diego vino aquí preparado, como un detective. En 40 años de ejercicio de la abogacía, nunca he visto a un cliente tan preparado. Sabía que Clara llamaría a Miguel. Sabía que intentaría darle la vuelta a la tortilla, hacerle creer que todo era un gran malentendido. Pero ya había pasado por la oficina de Miguel 3 semanas antes, con todo en la mano. Mensajes, correos electrónicos, incluso recibos de hotel que ella creía que nunca encontraría. Mientras hablaba con él, me imaginé la escena. Clara en el coche, llorando, intentando explicarse, pensando que Miguel, el abogado de la familia, se pondría de su lado solo porque la conocía desde pequeña. No puedes hacer esto, Miguel, dijo con la voz temblorosa de ira y desesperación. Eres nuestro abogado, tienes que ser neutral. Se rió Miguel, con una risa seca y sin humor. ¿Neutral? Clara, Diego me contrató hace 3 semanas. Vino con un cheque y un montón de pruebas. Los abogados trabajan para quien paga primero, querida. Así funciona. Intentó insistir. Esto es una locura. Diego intenta quebrarme por un error. Un error, Miguel. Casi podía oír la burla en la voz de Miguel al otro lado de la línea. ¿Un error? ¿Llamas error a meses de romance con Javier, el pez gordo de la empresa? Mientras Diego auditaba la fusión multimillonaria de la firma. Eso no es un error, Clara. Es un plan. Y Diego lo reunió todo. Testigos, documentos, fechas. No se inventó nada, solo se llevó lo que dejaste a la vista. Clara empezó a llorar, de esa forma tan horrible, con sollozos que le quebraban la voz. ¿Por qué lo ayudas, Miguel? Me conoces desde niña. Incluso diste un discurso en mi boda. La voz de Miguel se suavizó, pero aún tenía un tono de decepción. Exactamente, Clara. Te vi crecer, te vi casarte con un hombre decente, ¿y así me lo agradeces? ¿Cambiando a Diego por un ejecutivo que probablemente tenga un amante en cada ciudad?
Ayudé a Diego porque vino aquí y me dijo algo que nunca olvidaré. Ella permaneció callada, probablemente temerosa de lo que se avecinaba. ¿Qué dijo? Preguntó casi en un susurro. Dijo, Clara me va a poner a prueba. Intentará hacerme quedar como la villana. Y cuando se dé cuenta de que no soy la tonta que cree, correrá con los demás, pensando que están de su lado. Quiero que sepan la verdad. Anticipó cada uno de tus movimientos, Clara. Sabía que llamarías, sabía lo que dirías, sabía que intentarías hacerte la víctima. Me dio un guión completo para esta conversación incluso antes de que ocurriera. Recuerdo cada palabra que le dije a Miguel ese día. Estaba tranquilo, pero por dentro, hervía de rabia. Sabía que Clara intentaría cambiar las tornas, pero yo ya llevaba 3 movimientos de ventaja. ¿Y sabes qué es aún más loco? Continuó Miguel. Diego tenía razón. Ya había predicho cada palabra que dijiste. O es psíquico, o te conoce mejor que tú mismo. Clara se quedó sin respuesta, solo silencio al otro lado de la línea. ¿Qué hago ahora? Preguntó con la voz entrecortada. Miguel fue directo, contrata a otro abogado, Clara. Alguien que no lo sepa todo y que no haya firmado un contrato conmigo para proteger a Diego. Y, si me permites, deja de negarlo y empieza a pensar en cómo arreglar este lío. Antes de colgar, Miguel le dio el golpe final. Ay, Diego me pidió que te dijera algo si llamabas. Dijo, felicidades, Clara. Me pusiste a prueba y ahora sabes quién soy de verdad. Colgó, dejándola sola en el coche, con la mirada perdida y el teléfono en la mano. Sabía que empezaba a comprender que yo no era el hombre que ella imaginaba. Y peor aún, también empezaba a darse cuenta de que quizá Miguel no era el único que ya conocía toda la historia. Sabía que Clara intentaría fingir que nada había cambiado. Después de su conversación con Miguel, debió de pasar la noche convenciéndose de que todo saldría bien. Quizás pensó que Javier, su jefe casado, lleno de promesas y dinero, podría solucionar el problema con un chasquido de dedos. Así funcionan las cosas con los poderosos, ¿no? Pagan, conectan a los contactos adecuados y el mundo vuelve a girar a su favor. Solo que esta vez, el mundo giraba en su contra. El jueves por la mañana, Clara llegó a la empresa con el aire de quien quiere creer que lo peor ya ha pasado. Llevaba tacones bajos, como si intentara mantenerse firme sobre un terreno inestable. Una falda negra, una blusa blanca y el pelo recogido en una coleta que gritaba, soy una profesional. Esto es solo un malentendido. Pero yo sabía que, en el fondo, estaba conteniendo el pánico con ambas manos. Caminó por el estacionamiento, por el pasillo donde el olor a palomitas de microondas quemadas se mezclaba con el arrepentimiento de alguien que olvidó su almuerzo. Llegó a la puerta del piso ejecutivo, donde había pasado los últimos 4 años ascendiendo en su carrera, peldaño a peldaño, con reuniones bien planificadas y elogios oportunos. Su etiqueta, que brillaba con el título de ejecutiva de cuentas senior, era prueba de todo ese esfuerzo. Un título que le llevó 3 años ganar y solo unos días derrumbarse. Sin pensarlo, como si fuera un día cualquiera, sacó su credencial del bolso y la pasó por el lector. Siempre funcionaba, un pitido, una luz verde, el clic de la puerta. Solo que esta vez, no hubo pitido. Una luz roja. Lo intentó de nuevo, porque, claro, debía ser un error, ¿no? La tecnología falla. Las pilas se agotan. A todos nos pasa. Otra luz roja. Al tercer intento, el lector mostró un mensaje que debió de ser un puñetazo. Acceso denegado. Contacte con recursos humanos inmediatamente. Casi podía imaginarme la escena, Clara allí de pie, con la placa en la mano, con el estómago revuelto como si se hubiera caído de un ascensor. La placa pesaba 1 tonelada, como si fuera de hierro en lugar de plástico. De repente, un analista contable junior apareció detrás de ella, esperando a pasar. ¿Todo bien?, preguntó, con esa mirada entre curiosa y extraña de quien observa a alguien caerse profesionalmente. Mi placa no funciona, dijo con una voz extraña, como si no fuera la suya. El tipo pasó la placa. Luz verde. Clic, la puerta se abrió para él como si se burlara de Clara. Él la sujetó, indeciso si dejarla pasar o no, probablemente preguntándose si ayudarla lo metería en problemas. Voy a recursos humanos, murmuró ella, alejándose de la puerta como si fuera a tragársela. Sabía que este momento llegaría. Había hablado con Miguel, pero también me había asegurado de que la empresa lo supiera todo. No se trataba solo del romance con Javier. Se trataba de las reglas que había roto, los riesgos que había traído a la empresa. Y mientras Clara caminaba hacia recursos humanos con el corazón en la garganta, supe que estaba empezando a comprender que la situación había cambiado. Y yo aún tenía más ases bajo la manga. Sabía que el día de Clara en la empresa iba a ser un infierno. Después de que su placa no funcionara, debió de sentirse fatal.
Pero ya lo había previsto. Había hablado con Miguel, lo había solucionado todo y sabía que la empresa no lo dejaría pasar. No se trataba solo del romance con Javier. Se trataba de las reglas que rompió, el riesgo que supuso para la empresa y cómo pensó que podía ir a lo seguro. Clara bajó 2 pisos en ascensor hasta recursos humanos. Cada paso de sus zapatos resonaba como una cuenta regresiva. Clic, clic, clic. El pasillo parecía interminable, y sé que sentía todas las miradas sobre ella. Las conversaciones se interrumpían a su paso, como si los chismes se hubieran convertido en el tema principal del día. Y ella, por supuesto, era la estrella del espectáculo, pero no como ella quería. Recursos humanos era ese lugar que intentaba parecer amable, pero fracasaba estrepitosamente. Carteles con frases motivadoras absurdas en las paredes, un bol de chocolates baratos en la recepción, algunas plantas que sobrevivían milagrosamente a la luz fluorescente y al ambiente de desesperación. El empleado del mostrador era Marcos, un joven, probablemente menor de 30 años, que parecía estar aún pagando la universidad y completamente desprevenido para afrontar lo que se avecinaba. Necesito hablar con alguien, dijo Clara, intentando mantener la voz firme. Mi credencial no funciona. Marcos miró su ordenador. Hizo clic varias veces y su expresión cambió de soy útil a esto va a ser un problema en 2 segundos. Señora Clara, la estaba esperando. Siéntese. Enseguida alguien viene. Frunció el ceño. ¿Esperando? ¿Cómo que esperando? Repitió Marcos, como si se hubiera aprendido el guión de memoria. Enseguida alguien viene. Clara estaba sentada en una silla que parecía acolchada, pero era increíblemente incómoda. No dejaba de mirar su teléfono, aunque sabía que la había bloqueado de todo. Javier, su poderoso jefe, tampoco contestaba. Cruzaba y descruzaba las piernas, mordiéndose las uñas, nerviosa como si el mundo se le viniera abajo. Y, en cierto modo, así era. Tras lo que parecieron 15 minutos eternos, una mujer salió de una oficina. Margarida, vicepresidenta de Recursos Humanos, rondaba los 50, vestía traje gris, zapatos cómodos y tenía la expresión de alguien que ha visto esta película demasiadas veces y se le ha agotado la paciencia. Señora Clara, acompáñeme, dijo secamente. La oficina era pequeña, sin ventanas, con una mesa, 2 sillas y una caja de pañuelos bien colocada. Nunca es buena señal. Encima de la mesa había una carpeta marrón y 2 papeles que Clara reconoció al instante. El formulario de renuncia voluntaria. Voluntaria, lo sé. Tan voluntaria como un robo. Seré franca, comenzó Margarida, juntando las manos como una profesora que expulsa a un alumno. Sabemos de tu romance con el señor Javier. Sabemos que no lo denunciaste, a pesar de que la política de la empresa exige revelar cualquier relación con superiores. Sabemos que ocurrió durante una fusión multimillonaria que tu marido, Diego, auditaba. Y sabemos que mantenerte aquí es un gran riesgo para la empresa. Clara abrió la boca, la cerró y lo intentó de nuevo. Puedo explicarlo, dijo con la voz quebrada. Margarida ni siquiera parpadeó. No quiero explicaciones. Te cuento la situación. Tienes 2 opciones. Firmar este despido voluntario ahora, con indemnización básica y referencias neutrales, o proceder con un despido con causa, sin indemnización, con malas referencias, dependiendo de lo que revele la investigación, posibles acciones legales por malversación de recursos de la empresa. Clara intentó defenderse. Esto es una locura. Llevo 4 años trabajando aquí. Cerré acuerdos importantes y construí esta oficina. Margarida no se inmutó. También rompiste las reglas. Creaste un ambiente tóxico con una aventura secreta y ayudaste a hundir una fusión que habría beneficiado a todos. Elige, Clara. Sabía que ella lo estaba soportando todo. Yo había preparado el tablero, y cada movimiento que hacía me daba una mayor ventaja. Mientras ella miraba esos papeles, probablemente preguntándose cómo había llegado tan lejos, yo ya estaba pensando en mis próximos pasos. ¿Por qué? Amigo, esta historia aún no ha terminado. Sabía que el castillo de naipes de Clara se derrumbaba, y rápido. Después de su conversación con Margarida en Recursos Humanos, intentó aferrarse a algo, a lo que fuera, para no hundirse del todo. Pero la verdad es que no había escapatoria. Cuando Margarida le planteó las opciones, despido voluntario o justa causa con graves consecuencias, Clara se quedó desconcertada. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no era tristeza. Era rabia, frustración, esa sensación que surge cuando te das cuenta de que no puedes discutir con la verdad. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó, intentando recuperar el aliento. Margarida miró su reloj, impaciente. Decide ahora. Firma la renuncia o procederemos con el despido. Elige. 20 minutos después,
Clara salió de Recursos Humanos con una caja de cartón en las manos. Dentro estaban las cosas de su escritorio. Una taza con una frase motivacional cursi, una foto nuestra de la luna de miel, que, por cierto, aún conservaba, imagínate, unas barritas de proteínas y una suculenta que ya estaba más muerta que viva. Marcos, el chico de Recursos Humanos, la ayudó a empaquetarlo todo, con esa amabilidad forzada que solo empeoraba las cosas. En el aparcamiento, su Range Rover, alquilado, claro, porque nada en esa vida le pertenecía, la esperaba. Pero la placa, que ya no abría la puerta de la oficina, tampoco abría el portón. Tuvo que llamar al aparcacoches, explicándole la situación mientras él la miraba con esa lástima que nadie puede disimular. Y para colmo, llovía. Claro, tenía que llover. Parecía que el universo quería añadir un toque dramático, como si la vida de Clara no fuera ya una película trágica. Estaba sentada en el coche, con la caja de cartón en el asiento del copiloto, viendo cómo la lluvia se deslizaba por el parabrisas. Debía de estar pensando en cómo todo se había derrumbado en menos de una semana. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido, o creía haber construido, se había esfumado. Mientras tanto, yo estaba al otro lado de la ciudad, almorzando en mi escritorio, revisando informes como si fuera un jueves cualquiera. Mi placa seguía funcionando. Mi nombre aún significaba algo. Qué curioso cómo da vueltas la vida a veces. El viernes, Javier, el gran jefe, el titán de la industria, sufrió un golpe inesperado. La fusión multimillonaria que era su orgullo, el proyecto que lo haría famoso, se convirtió en un desastre. Los bancos le retiraron la financiación a la velocidad del rayo, alegando riesgo reputacional. 3 directores pidieron su cabeza. La SEC, esos investigadores de fraude, abrió una investigación con términos duros como irregularidades e infracciones. Sus abogados cobraban una fortuna, y cada correo electrónico que llegaba era una mala noticia que cercenaba otra parte de su imperio. ¿Y Clara? Desapareció. Ignoró a Javier con la misma vehemencia con la que un joven ignora el mensaje de su ex. Las llamadas se iban al buzón de voz, los mensajes no respondían, los correos rebotaban o se quedaban en blanco en su cuenta, que probablemente ya había sido desactivada. Lo dejó solo con la bomba, con la culpa, los exámenes y una carrera que se desmoronaba más rápido que un castillo de arena en la marea alta. Mientras tanto, yo observaba desde la primera fila, sabiendo que cada pieza que colocaba en el tablero encajaba en su lugar. Sabía que Javier estaba tocando fondo. A las 3 de la tarde de un viernes, el hombre que se creía el rey del mundo veía cómo su imperio se desmoronaba. El poder que creía tener solo existía porque otros fingían que él estaba al mando. Su asistente ya no lo miraba a los ojos. El equipo ejecutivo inventaba emergencias para hacerlas desaparecer, corriendo a actualizar currículums y hablar con cazatalentos. La elegante oficina de Javier parecía más un mausoleo caro que el centro de mando que imaginaba. Desesperado, volvió a llamar a Clara. Creo que hasta los más inteligentes cometen errores estúpidos cuando les entra el pánico. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de dejar un mensaje furioso, mezclando la desesperación con ese orgullo machista que intentaba aferrarse. Hasta que ella respondió. ¿Qué? Su voz era fría, sin vida, como si lo hubiera perdido todo y solo quisiera sentarse tranquilamente en un rincón. ¿Tienes idea de lo que está pasando?, gritó Javier. El caos que se ha apoderado de mí desde el lunes. Clara ni se inmutó. Sí, lo sé. Me despidieron ayer. Bueno, renunciar, pero ya sabemos lo que significa. Javier se detuvo, como si le hubieran dado un puñetazo. Debió de darse cuenta de que su amante, a quien consideraba solo un peón en el juego, se había convertido en un problema tan grande como el suyo. Es una lástima, dijo, intentando parecer superior, pero tenemos cosas peores. La fusión fracasó. 2 bancos nos dejaron sin blanca. La Junta quiere mi cabeza. La SEC está investigando, y juro que están tan metidos que casi se puede oler a mi dentista. Y necesito saber, ¿quién es tu marido, Clara? ¿Quién es Diego? Silencio. El tipo de silencio que surge cuando alguien se da cuenta de que ha pasado por alto un detalle que tenía justo delante. Es consultor, respondió Clara con voz débil. Ya te lo dije, trabaja con cumplimiento normativo, auditoría y cosas así de aburridas. No le presto mucha atención. ¿Cumplimiento? ¿Auditoría? ¿Aburrimiento? Javier estaba a punto de estallar. ¿Bromeas? ¿Me estás diciendo que el tipo al que traicionaste mientras se llevaba a cabo la mayor fusión de mi vida trabaja en auditoría y no creíste que valiera la pena mencionarlo? Gritaba tan fuerte que su asistente probablemente consideró llamar a seguridad o empezar a empacar sus cosas. Él no trabaja para tu empresa, intentó defenderse Clara, pero le temblaba la voz.
No tiene por qué trabajar para la mía, gritó Javier. Trabaja para Martínez y Asociados, la firma que nos hace la debida diligencia. La firma que decide si la fusión sigue adelante o se va al traste. ¿Y sabes qué? Ellos eligieron el traste. Más silencio. Clara debió sentir que su mundo se derrumbaba de nuevo. Martínez y Asociados, dijo, alzando la voz, casi un grito. Martínez y Asociados. Dios mío. Dios mío, repitió Javier con sarcasmo. En tus mensajes decías que Diego era un marido, inofensivo, que ni se daría cuenta si salías toda la noche. Pues bien, ese marido, inofensivo, es Diego Morales, auditor senior de cumplimiento. El que redactó el informe que arruinó nuestra fusión. Tenía acceso a todo, nuestro historial financiero, comprobaciones de antecedentes, cada detalle que pudiera convertirse en una bomba. Y lo usó. Sabía exactamente lo que hacía cuando entregué ese informe. Cada cifra, cada línea, cada detalle que les mostré a los jefes de Martínez y Asociados estaba ahí para asegurar que la fusión de Javier fracasara. Y mientras él le gritaba a Clara, yo estaba tranquilo, sabiendo que el juego estaba en mis manos. Aún no habían comprendido la magnitud de mi jugada. Sabía que Clara y Javier empezaban a darse cuenta de la profundidad del hoyo en el que se habían metido. Cuando Javier la llamó ese viernes, gritando como si se fuera el mundo a acabar, yo ya estaba en paz, sabiendo que todo mi plan estaba tomando forma. No necesitaba gritar, correr ni armar un escándalo. Solo necesitaba ser el tipo al que habían subestimado. Diego, el asesor pesado, el marido inofensivo. Por teléfono, Clara intentó explicarse. Javier, nunca dijo nada. Nunca actuó como si lo supiera. Su voz temblaba, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Javier no estaba de buen humor. Claro que no dijo nada. ¿Por qué lo haría? Estaba ocupado construyendo un caso contra nosotros. Documentándolo todo, hasta el último detalle. Ese tipo es un auditor senior de cumplimiento. Clara. Encontró un grave problema de integridad e hizo lo que sabe hacer. Auditarlo todo, con precisión quirúrgica. Clara intentó argumentar. ¿Cómo sabes que fue él? ¿Cómo sabes que la fusión no se produjo por casualidad? Preguntó Javier con una risa amarga, casi histérica. Porque el informe del denunciante cita una relación no declarada con una subordinada casada, con fechas que coinciden perfectamente con nuestros encuentros en el hotel. Porque la evaluación de riesgos contiene detalles que solo alguien muy cercano a mí sabría. Porque Martínez y Asociados me envió ayer una notificación diciendo que el auditor principal del caso, Diego, declaró un conflicto de intereses personal, pero que otros 3 auditores y la SEC confirmaron sus conclusiones. Me preguntaron si quería impugnarla. ¿Impugnar qué? Todo está documentado, recibos, mensajes, fechas. Todo está sellado, probablemente incluso notariado, por lo que sé. Clara rompió a llorar. Un llanto horrible, de esos que surgen cuando la realidad golpea con fuerza. Te lo juro, Javier, no lo sabía. No sabía que tuviera este trabajo, este poder. Pensaba que era un simple consultor, que se pasaba el día rellenando hojas de cálculo. Javier no pudo contener el sarcasmo. Felicidades, Clara, por tu dedicación al ignorar la carrera de tu marido. Mientras tanto, la mía se acabó. La fusión está muerta, mi puesto de director ejecutivo pende de un hilo, mi mujer quiere el divorcio, mis hijos no me hablan y la SEC está investigando si incumplí mi deber al no revelar una relación que arruinó una fusión multimillonaria. Lo siento, repitió Clara, como si esas palabras fueran a solucionarlo todo. Lo siento, no va a reavivar la fusión, replicó Javier. Lo siento, no va a salvar mi reputación, mi matrimonio, mi carrera. Lo siento, es lo que dices cuando derramas un vaso de agua, no cuando contribuyes a la ruina de un negocio multimillonario por no poder quitarle las manos de encima a tu jefe casado. Clara intentó defenderse. Tú también querías esto, Javier. Me perseguiste tanto como yo a ti. No lo negó. Estoy asumiendo mi parte, Clara. Pero ¿sabes que nunca preguntaste? ¿Para quién trabaja Diego? ¿Qué tipo de consultoría hace? Pensé que era inofensivo porque dijiste que lo era. Ella permaneció callada, e incluso por teléfono, Javier debió percibir el temor en su voz. Siempre parecía inofensivo, susurró, comprendiendo por fin. Inofensivo, repitió Javier con una ironía punzante. Los maridos inofensivos no abren investigaciones federales antes del desayuno. No tienen acceso a archivos confidenciales. No reúnen pruebas como los investigadores privados. Diego no era inofensivo, Clara. Estaba esperando. ¿Y lo peor? Tuvo la paciencia de hacernos creer que nos salíamos con la nuestra. Mantuve la calma mientras todo esto sucedía. Cada informe que presenté,
cada detalle que transmitía Martínez y Asociados, cada prueba que reuní, todo estaba calculado. No tuve que perseguirlos. Ellos se perseguían a sí mismos, sin saber que ya había cerrado el círculo. Sabía que Javier y Clara sentían el peso de sus propias decisiones. Cuando colgó el teléfono, tras echarle en cara que nosotros nunca debimos haber existido, casi podía imaginarme a Clara sentada en el Range Rover, en medio de un aparcamiento desierto, rodeada por las ruinas de la vida que creía controlar. Nunca fue solo mi marido, debió susurrar al vacío, comprendiendo por fin quién era yo en realidad. No el consultor inofensivo que imaginaba, sino el hombre que planeó cada paso para convertir su traición en una lección inolvidable. Javier tenía razón en una cosa, fui paciente. Podría haberlo destrozado todo meses antes, pero esperé. Reuní cada prueba, mensajes, recibos, fechas, como un rompecabezas. Y cuando apreté el gatillo, mi objetivo era causar el mayor daño posible. La fusión multimillonaria de Javier se convirtió en cenizas, la carrera de Clara se derrumbó. ¿Y yo? Estaba listo para subir al escenario y convertir este caos en victoria. Era sábado por la mañana, 7 días después de la confesión de Clara. 7 días que parecían una hilera de fichas de dominó cayendo, cada una derribando a la siguiente, tal como lo había planeado. Estaba entre bastidores en la cumbre de ética corporativa, ajustándome la corbata en un espejo que ya debía de reflejar a un grupo de oradores nerviosos. Pero no estaba nada ansioso. Había pasado 3 semanas preparando este discurso, desde que confirmé lo que sospechaba desde hacía meses. Mi respuesta a la traición no iba a ser una rabieta ni una pelea en casa. Iba a ser una lección, un ejemplo de cómo hacer justicia con clase. El auditorio estaba abarrotado. 300 personas, directores ejecutivos, consejeros, consultores de ética, abogados, todos los que se ganan la vida previniendo o limpiando desastres como el que crearon Clara y Javier. La ironía era tan grande que era palpable. Estaba a punto de hablar sobre integridad y consecuencias ante una sala llena de personas que estaban a un paso de necesitarme para salvar sus vidas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Miguel. A por todas, tío. O mejor dicho, acábate algunas líneas. Estoy en primera fila, traje palomitas, de mentira, claro, punto. Sonreí y respondí. Nunca es demasiado temprano. No pestañees, La moderadora, una mujer llamada Patricia, con dientes relucientes y una energía que gritaba: me tomé 3 cafés hoy. Apareció tras bambalinas. Señor Diego, 5 minutos para el escenario. ¿Quiere agua, café, un calmante? Se rió de su propio chiste, encontrándolo gracioso. Estoy bien, gracias, respondí. Lo harás genial, dijo. El público está entusiasmado, sobre todo después del escándalo en la empresa de Javier esta semana. Todos quieren saber cómo Martínez y Asociados consiguió este caso. Asentí, pero por dentro me reía. ¿Querían saber cómo habíamos descubierto el caso? Se lo iba a decir, pero no de la forma que esperaban. Iba a demostrar cómo un tipo inofensivo podía darle la vuelta a la tortilla, aprovechando cada detalle que Clara y Javier habían pasado por alto. Clara, donde quiera que estuviera, probablemente viéndolo todo en una tableta con mala conexión Wi-Fi, se daría cuenta demasiado tarde de que su marido no era solo un experto en hojas de cálculo. Tenía un escenario, un público y una historia que haría historia. Subí al escenario sabiendo que era hora de cerrar el trato. Cuando Clara me confesó su aventura con Javier hace una semana, no le di lo que quería. Drama, gritos, lágrimas. Solo le dije, vale. Estaba confundida, esperando que explotara, que me convirtiera en el marido inestable mientras ella se hacía la víctima. Pero no iba a darle esa satisfacción. Vale, no era debilidad. Era el principio de mi plan, y ahora, frente a 300 personas en la cumbre de ética corporativa, iba a demostrarle cómo funcionaba la cosa. Patricia terminó su presentación y yo subí al escenario, con mi traje gris impecable, sin corbata, con el botón superior desabrochado, con la mirada de alguien que controla la situación sin gritar. El público estaba allí. Directores ejecutivos, consejeros, abogados, todos los que se ganan la vida previniendo o solucionando desastres como el que Clara y Javier crearon. Miguel estaba en primera fila, con una sonrisa cómplice. Periodistas de Bloomberg y el Wall Street Journal tenían sus cuadernos abiertos, listos para anotar cada palabra del escándalo. Y en algún lugar, en una tableta con wifi deficiente, Clara estaba viendo la transmisión en vivo, probablemente sintiendo como el suelo se desmoronaba de nuevo. Había cambiado las cerraduras de nuestra casa, un detalle que no había mencionado antes, y ella no tenía a dónde ir. Ajusté el micrófono, miré las 300 caras a mi alrededor y sonreí. No era una sonrisa amistosa,
sino la sonrisa de alguien que había esperado 7 días por este momento. Buenos días, comencé. Gracias, Patricia, y gracias a todos por estar aquí. Quiero empezar con una confesión. Hice una pausa, dejando que mi curiosidad creciera. Hace una semana, mi esposa, Clara, llegó a casa y dijo que tenía una aventura con Javier, el director ejecutivo de la empresa cuya fusión yo estaba auditando. Me dijo, y cito, no hagas un escándalo, Diego. Es solo una aventura con Javier, el chico que he deseado desde que nos casamos. El silencio en la sala era ensordecedor. No el silencio cortés de una conferencia, sino el que surge cuando todos intentan averiguar si han oído bien. Patricia, a un lado del escenario, parecía querer desaparecer. Hice clic en la primera diapositiva, un gráfico sencillo, la anatomía de las consecuencias. En los próximos 40 minutos, continué, mostraré cómo un caso no reportado hundió una fusión multimillonaria. Explicaré cómo la paciencia y la documentación son más fuertes que la ira y la confrontación. Y demostraré que la persona más peligrosa en un escándalo no es quien grita primero, sino el auditor que espera hasta tener un caso a prueba de balas. El público estaba pegado a mí. Los periodistas escribían tan rápido que parecía que se les iba a prender fuego. Miguel rió entre dientes, con los hombros temblorosos. Los socios de Martínez y asociados asintieron, pensando ya en cómo usar mi discurso para atraer clientes. Pero aún no había terminado. Antes de entrar en detalles técnicos, dije, mirando directamente a la cámara que lo transmitía todo en directo, quiero hablar con alguien que me está viendo ahora mismo. Alguien que, hace 7 días, creía tener las riendas de nuestro matrimonio. Que pensaba que yo era solo un consultor aburrido que no se daría cuenta, que no le importaría, que no haría nada. Miré directamente a la cámara, sabiendo que Clara estaba al otro lado. Quiero que sepas algo, Clara. Estaba esperando a que abrieras la boca. Esperando a que estuvieras tan segura, tan confiada, que confesaras con una sonrisa, bebiendo mi vino. Esperando a que me dieras todo lo necesario para asegurarme de que las consecuencias no fueran solo un drama en casa. Fueron planeadas, documentadas y definitivas. Y me diste eso. Gracias, querida. La sonrisa que le di a la cámara no fue cruel, sino de victoria. Este discurso es para ti, Clara, y para todos los presentes. Hablemos de por qué la integridad no se trata solo de hacer lo correcto, sino de asegurar que las malas acciones tengan un alto precio. Los aplausos comenzaron tímidamente, luego se convirtieron en una ola. Miguel se puso de pie, aplaudiendo como si fuera un concierto. Otros se unieron, y pronto toda la sala aplaudió, no solo el discurso, sino la valentía, la precisión, la forma en que había convertido una traición personal en un triunfo profesional. Y en algún lugar, en su tableta, Clara debió susurrarle al vacío. Nunca fue solo mi marido. No, no lo era. Yo era quien decía, vale, y planeaba cada paso. El silencio que ella consideraba debilidad, era mi arma. Yo era el auditor que encontró un grave fallo, su traición, y lo documentó a la perfección. Ahora, todo el mundo lo sabía. Y ella, estaba aprendiendo, a las malas, quién soy realmente. Cuando finalmente cesaron los aplausos, sentí el peso del momento. No era solo el público de pie, 300 personas aplaudiendo como si acabara de revelar el secreto de la vida. Era la certeza de que, en algún lugar, Clara observaba, tableta en mano, con el corazón en un puño, dándose cuenta de que el marido que creía conocer había dado la vuelta a la tortilla de una forma que jamás imaginó. No necesitaba gritarle ni armar un escándalo en casa. Mi escenario era más grande, mi venganza, más aguda, y el mundo me observaba. Regresé al podio, hice clic en la siguiente diapositiva y comencé a analizar el caso de fusión de Javier. Vayamos a los hechos, dije con voz firme, como si estuviera charlando con amigos en un bar, pero con la precisión de quien sabe que cada palabra será noticia. Una relación no declarada entre un director ejecutivo y una subordinada casada. Reuniones de hotel, mensajes, recibos, todo documentado. Un auditor, yo, con acceso a estos detalles, trabajando en la debida diligencia de la fusión. Y una elección, dejarlo pasar o hacer lo correcto. El público estaba pegado a mí. Mostré gráficos sencillos, con fechas y números que, sin mencionar nombres, dejaban claro lo sucedido. Expliqué cómo la falta de transparencia en una relación puede arruinar no solo matrimonios, sino también imperios corporativos. La integridad no se trata solo de evitar errores, dije, mirando la cámara, sabiendo que Clara estaba allí, escuchando. Se trata de asegurar que, cuando se cometen errores, se pague el precio. Y lo garanticé. Miguel,
en primera fila, casi se cae de la silla de la risa, pero logró disimularlo con una tos fingida. Los periodistas escribían como locos, y los socios de Martínez y asociados intercambiaban miradas, imaginando ya cómo este discurso se convertiría en publicidad para el bufete. Pero para mí, no se trataba del bufete. Se trataba de demostrarle al mundo, y a Clara, que yo no era el tipo que ella había subestimado. Que mi silencio no era debilidad, sino estrategia. Que cada paso que daba, desde el momento en que sospeché del romance, era para construir un caso tan sólido que nadie, ni ella ni Javier, pudiera escapar. Cuando terminé, el público volvió a aplaudir, aún más fuerte. Patricia subió al escenario, intentando mantener la compostura, pero con una expresión que no sabía si estaba impresionada o sorprendida. Gracias, Diego Morales, por esa actuación inolvidable, dijo, riendo nerviosamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Las manos se levantaron tan rápido que parecía una subasta. Un periodista de Bloomberg preguntó, señor Morales, ¿cómo maneja el conflicto de intereses personal en este caso? Sonreí. Declaré el conflicto en cuanto confirme los hechos. Pero las pruebas fueron verificadas por 3 auditores independientes y la SEC. El informe habla por sí solo. Otra pregunta vino de un director ejecutivo con aspecto preocupado. ¿Qué les diría a las empresas para evitar este tipo de riesgo? Mi respuesta fue directa: conozcan a sus empleados. Y a sus cónyuges. Porque a veces el mayor riesgo está más cerca de lo que creen. El público rió, pero fue una risa tensa, como si la mitad de ellos hubieran empezado a replantearse sus vidas. Al bajar del escenario, Miguel me encontró entre bastidores y me dio una palmadita en el hombro. Caramba, eso fue una obra maestra, dijo riendo. Clara debe estar volviéndose loca ahora mismo. Asentí. Pensó que solo era su marido. Ahora sabe que soy yo quien dicta las reglas. Y mientras la cumbre continuaba, con otros ponentes subiendo al escenario, supe que Clara, donde quiera que estuviera, se enfrentaba a la verdad. Su inofensivo marido había dado la vuelta a la tortilla, y ella había perdido a lo grande. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.